Iván Cepeda llama demagogo a Abelardo de la Espriella, la réplica lo deja mudo. Cuando el senador Iván Cepeda desató una acusación demoledora en pleno foro nacional, tildando al precandidato presidencial Abelardo de la Espriella de demagogo populista y amenaza para la democracia colombiana, todo el país contuvo el aliento. Las cámaras enfocaron al abogado penalista que emergía como el favorito en las encuestas para 2026, esperando su reacción. Lo que nadie anticipó fue la réplica que vendría a continuación, una respuesta tan directa, tan cargada de datos y verdades incómodas que dejó al experimentado congresista completamente sin palabras frente a millones de colombianos. Este no fue un simple intercambio político. Fue el momento en que la patria entera presenció cómo las viejas narrativas se desmoronaron en tiempo real. Bogotá vibraba con una energía peculiar aquella tarde de septiembre de 2025. El Teatro Jorge Eliezer Gaitán, recinto emblemático de la capital, albergaba el Foro Nacional sobre el Futuro de Colombia, un evento organizado por las principales universidades del país y transmitido en vivo por todos los canales nacionales. Los asientos estaban repletos de políticos, académicos, estudiantes y periodistas. Las cámaras de televisión se alineaban en el fondo de la sala, sus lentes apuntando hacia el escenario donde pronto se desarrollaría uno de los enfrentamientos más memorables de la historia política reciente. Afuera del teatro, cientos de personas se agolpaban tratando de conseguir un lugar, cualquier espacio desde donde presenciar el evento. Las redes sociales ya ardían con la expectativa. Hashtags como Futuro de Colombia y Debate Nacional se posicionaban en las tendencias. Todos sabían que algo importante estaba por ocurrir. La tensión política en el país había alcanzado niveles críticos. El gobierno de Gustavo Petro enfrentaba una crisis de popularidad sin precedentes, con índices de aprobación cayendo a mínimos históricos. La inflación desbordada, la inseguridad creciente en las ciudades y las constantes polémicas del Ejecutivo habían erosionado la confianza ciudadana. En ese contexto, una figura había emergido con fuerza inusitada en las últimas semanas. Abelardo de la Espriella Otero, reconocido abogado penalista, fundador de la Espriella Lawyers Enterprise, empresario y ahora precandidato presidencial del Movimiento Defensores de la Patria, había captado la atención nacional. Sus discursos directos, su defensa férrea del Estado de Derecho y su crítica implacable al gobierno actual lo habían convertido en el favorito de las encuestas para las elecciones de 2026. Las familias colombianas veían en él una alternativa real, un hombre con experiencia jurídica sólida, con doctorado honoris causa, con más de 2000 procesos judiciales exitosos en su carrera, alguien que había demostrado capacidad de liderazgo y gestión. Pero no todos estaban contentos con su ascenso meteórico. La izquierda colombiana, representada por figuras históricas como el senador Iván Cepeda Castro, veía con alarma como un candidato de derecha, identificado con el uribismo, se posicionaba como el líder más popular del país. Cepeda, hijo del asesinado senador Manuel Cepeda Vargas, había construido toda su carrera política sobre la defensa de los derechos humanos, la memoria histórica y la crítica al establecimiento tradicional. Para él y sus aliados, de la Espriella representaba todo lo que debía ser combatido: el regreso del neoliberalismo, el militarismo disfrazado de seguridad, la amenaza a los avances sociales. Así que cuando se confirmó que ambos participarían en el Foro Nacional, el país entero marcó la fecha en el calendario. Sería un choque de titanes, un enfrentamiento entre dos visiones diametralmente opuestas de Colombia. Nadie anticipaba, sin embargo, la magnitud del intercambio que estaba por desarrollarse. La sala se oscureció levemente cuando el moderador, un respetado periodista de uno de los principales medios del país, tomó el micrófono para dar inicio al evento. Buenos días a todos. Hoy nos convoca una conversación fundamental sobre el futuro de nuestra patria. Tenemos con nosotros a representantes de distintas corrientes políticas. Comencemos con las intervenciones iniciales. Senador Iván Cepeda, tiene usted la palabra. Cepeda se levantó de su asiento con movimientos calculados. Vestía como siempre, de forma sobria, camisa clara y saco oscuro. Caminó hacia el atril central ajustando sus lentes. Su rostro reflejaba seriedad, casi gravedad. Cuando tomó el micrófono, su voz resonó con la autoridad de quien ha pasado décadas en la arena política. Gracias, agradeció brevemente, antes de dirigir su mirada hacia el sector donde estaba sentado Abelardo de la Espriella.
Lo que vino después fue una arremetida sin precedentes. Estamos en un momento crítico para Colombia, comenzó Cepeda, su voz subiendo de tono gradualmente. Hemos avanzado en justicia social, en reparación a las víctimas, en construir una democracia más incluyente. Pero hay fuerzas oscuras, fuerzas reaccionarias que quieren devolvernos al pasado. Fuerzas que disfrazan su agenda neoliberal y militarista con discursos populistas y demagogia barata. La sala comenzó a agitarse. Algunos delegados del progresismo asintieron. Otros intercambiaron miradas incómodas. Las cámaras enfocaron a De la Espriella, quien permanecía sentado, escuchando atentamente, su expresión serena e ilegible. Cepeda continuó, ahora señalando abiertamente hacia donde estaba el precandidato. Hay quienes se presentan como salvadores de la patria, como defensores del pueblo, cuando en realidad son defensores de los privilegios de siempre, de los mismos intereses económicos que han explotado a Colombia durante décadas. Su voz subió a otro nivel. Vienen con propuestas autoritarias, con promesas de mano dura que sabemos terminan en violaciones a los derechos humanos. Vienen a criminalizar la protesta social, a perseguir el pensamiento crítico, a desmantelar todo lo que hemos construido en términos de paz y justicia social. El senador hizo una pausa dramática, dejando que sus palabras resonaran en la sala. Y el candidato de moda, el abogado que se vende como la solución a todos los males, no es más que un demagogo populista, un peligro para la democracia colombiana. Su discurso es el de siempre, vender miedo para ganar votos, prometer seguridad a costa de nuestras libertades, servir a los intereses del gran capital extranjero y nacional. La sala estalló en murmullos. Algunos aplaudieron tímidamente. Otros parecían genuinamente sorprendidos por la dureza del ataque. Los periodistas garabateaban frenéticamente en sus libretas. En las redes sociales, los clips del discurso de Cepeda ya comenzaban a circular. El país entero estaba pegado a sus pantallas. Cepeda no se detuvo. Este señor, este abogado de élites, quiere vendernos la idea de que la solución a nuestros problemas es más represión, más militarización, más neoliberalismo salvaje. Quiere desmantelar los programas sociales del gobierno actual, quiere privatizar lo público, quiere llevar a Colombia a una dictadura corporativa donde los derechos humanos sean pisoteados en nombre de la seguridad. Su voz ahora temblaba de indignación contenida. Y lo peor de todo es que lo hace con una sonrisa, con un discurso bien ensayado, engañando a familias honestas que buscan esperanza. El senador golpeó el atril con la mano abierta para enfatizar sus palabras. Colombia ya conoce ese camino, ya sabemos a dónde nos lleva. Nos lleva al horror, a la violencia institucionalizada, a la muerte de líderes sociales, a la persecución de cualquiera que piense diferente. Y este candidato, este supuesto defensor de la patria, es exactamente eso, una amenaza directa a nuestra democracia, un peligro que debemos detener antes de que sea tarde. Cepeda se recostó contra el atril, jadeando levemente, el sudor visible en su frente. Sus partidarios en la sala aplaudieron con más fuerza esta vez, pero la energía se sentía extraña, casi forzada. Algo en el ambiente había cambiado. El senador sonrió con suficiencia, convencido de haber marcado un punto contundente, de haber expuesto públicamente al rival político que amenazaba el proyecto progresista. Las cámaras giraron inmediatamente hacia Abelardo de la Espriella. Todo el teatro quedó en silencio sepulcral. Millones de colombianos en sus casas, en sus trabajos, en las calles, se acercaron a sus pantallas. Todos querían ver cómo reaccionaría el abogado, el precandidato que había sido llamado demagogo, peligro para la democracia, amenaza autoritaria. De la Espriella permaneció sentado unos segundos más, completamente inmóvil. Su rostro no mostraba ira ni sorpresa. Simplemente observaba a Cepeda con una expresión tranquila, casi reflexiva. Luego, con movimientos pausados, se puso de pie. Caminó hacia el atril con la seguridad de quien ha enfrentado miles de audiencias, miles de jueces, miles de casos difíciles. Su presencia comandaba respeto. Vestido impecablemente con traje oscuro y corbata, el empresario y abogado ajustó el micrófono a su altura. Cuando habló, su voz no fue un grito. Fue tranquila, deliberada, cortando el silencio de la sala como una hoja afilada. Senador Iván Cepeda, comenzó pausadamente, fijando sus ojos directamente en el congresista.
Usted acaba de lanzar una serie de acusaciones muy graves contra mi persona. Me llama demagogo, me llama peligro, me llama amenaza. Hizo una breve pausa, dejando que las palabras flotaran. Permítame responderle con la misma franqueza que usted empleó, pero con algo que a usted le ha faltado siempre en su carrera política: hechos, datos y verdades que incomodan. La sala se tensó aún más. Cepeda frunció el ceño, preparándose para lo que vendría. De la Espriella continuó, su voz ganando fuerza gradualmente. Usted me acusa de ser un demagogo populista, de vender miedo para ganar votos. Eso es irónico, senador, viniendo de alguien cuya carrera política entera se ha construido sobre la venta del miedo. Miedo al pasado, miedo al militarismo, miedo a cualquier propuesta que no se alinee con su visión ideológica. Usted ha vivido décadas vendiendo el mismo producto, terror a un regreso que nunca llega, porque la realidad es que Colombia ha avanzado, ha madurado, y los ciudadanos saben distinguir entre liderazgo real y discursos vacíos. Los murmullos recorrieron la audiencia. Cepeda se movió incómodo en su asiento. Usted dice que soy un peligro para la democracia. El abogado alzó levemente la voz. Hablemos entonces de democracia, senador. La democracia no es solo votar cada 4 años y luego aceptar ciegamente todo lo que hace un gobierno. La democracia es rendición de cuentas, es protección de derechos, es garantizar que las instituciones funcionen para todos, no solo para los amigos del poder. Y dígame usted, senador Cepeda, ¿dónde está la democracia cuando un gobierno ignora el clamor de millones de colombianos que sufren la inseguridad diaria, la inflación desbordada, la corrupción descarada? La sala comenzó a agitarse más. Algunos delegados intercambiaban miradas nerviosas. De la Espriella no dio tregua. Usted me acusa de querer desmantelar los programas sociales, de servir al gran capital. Falso, completamente falso. Lo que yo propongo es eficiencia, transparencia, que cada peso del Estado llegue efectivamente a quien lo necesita, no a los intermediarios corruptos, no a las ONG de bolsillo, no a los contratistas amigos del gobierno. El verdadero servicio al pueblo no es regalar subsidios ineficientes que perpetúan la pobreza, es generar condiciones para que las familias prosperen, para que el emprendimiento florezca, para que la economía crezca y genere oportunidades reales. La voz del precandidato se hizo más firme. ¿Y usted habla de derechos humanos, senador? Permítame decirle algo que usted no quiere escuchar. Los derechos humanos también son el derecho de una madre a que su hijo llegue sano a casa, el derecho de un comerciante a trabajar sin ser extorsionado, el derecho de una familia a caminar por su barrio sin miedo a ser asaltada o asesinada. Esos también son derechos humanos, senador, pero usted nunca los menciona porque no encajan en su narrativa ideológica. Las cámaras capturaban cada expresión. El rostro de Cepeda comenzaba a enrojecer. Su sonrisa de suficiencia se había desvanecido. Usted me llama amenaza autoritaria, prosiguió de la Espriella, su tono ahora cargado de una intensidad controlada. Hablemos de autoritarismo entonces. Autoritarismo es un gobierno que intenta controlar las instituciones, que ataca a la Corte Constitucional cuando sus decisiones no le convienen, que estigmatiza a los medios críticos, que califica de enemigos a quienes piensan diferente. Eso, senador, es lo que hemos visto en los últimos 3 años bajo el gobierno que usted defiende ciegamente. Yo no represento autoritarismo, represento Estado de Derecho, separación de poderes, respeto institucional. Cosas que al parecer para usted y sus aliados son conceptos incómodos. La sala estalló en un murmullo generalizado. Algunos aplaudieron. Otros gritaron en desacuerdo. El moderador intentó pedir calma, pero la energía era incontrolable. De la Espriella levantó la mano, pidiendo silencio, y sorprendentemente la sala obedeció. Senador Cepeda, usted ha dedicado su vida a hablar del pasado, a señalar culpables históricos, a revivir viejos conflictos. Y eso tiene su lugar, la memoria es importante. Pero Colombia necesita también mirar hacia adelante. Necesita soluciones concretas a problemas actuales. Y ahí, senador, es donde su proyecto ha fracasado estrepitosamente. El abogado sacó un papel de su bolsillo interior. Hablemos con datos, senador, porque a diferencia de usted, yo no vengo solo con discursos emotivos. Vengo con hechos. Bajo el gobierno que usted apoya incondicionalmente, la inflación alcanzó niveles no vistos en 2 décadas.
El desempleo sigue siendo crítico. La inseguridad ha aumentado en las principales ciudades. Los homicidios, que habían venido bajando, volvieron a subir. El precio de la gasolina se disparó. El costo de la canasta familiar se volvió inalcanzable para millones de colombianos. Los pequeños empresarios están quebrando. La inversión extranjera huyó del país por la incertidumbre jurídica y tributaria. Cepeda intentó interrumpir, pero el moderador lo detuvo. Es el turno del doctor de la Espriella. Y usted, senador, siguió de la Espriella guardando el papel, ha estado defendiendo cada una de esas políticas desastrosas. Ha estado justificando lo injustificable. Ha estado vendiendo la narrativa de que todo está bien, de que somos nosotros, los críticos, los que estamos mintiendo. Pero las familias colombianas no son tontas, senador. Ellas van al supermercado y ven los precios. Ellas caminan por sus barrios y sienten el miedo. Ellas buscan empleo y no lo encuentran. Usted puede vender su narrativa ideológica en los círculos académicos progresistas, pero la realidad de la calle es implacable. El rostro de Cepeda estaba visiblemente tenso. Sus manos temblaban levemente mientras sujetaba sus papeles. De la Espriella dio un paso adelante, acercándose más al micrófono. Usted me acusa de servir a las élites, de ser un abogado de privilegiados. Irónico, senador, viniendo de alguien que ha vivido décadas del presupuesto público, que nunca ha generado un empleo en el sector privado, que nunca ha arriesgado su propio capital para construir algo. Yo, senador, he construido una firma que emplea a cientos de profesionales. He defendido a personas de todos los estratos sociales. He ganado casos que parecían imposibles. He arriesgado mi patrimonio en proyectos empresariales que generan trabajo y riqueza. Eso no es ser élite, senador, eso es ser productivo. La verdadera élite es la que vive del Estado sin producir nada, la que cobra jugosos salarios parlamentarios y pensiones vitalicias por simplemente estar ahí, criticando a quienes sí construimos. La sala estalló nuevamente. Esta vez los aplausos fueron más fuertes, más generalizados. Cepeda bajó la mirada, buscando en sus notas algún contraargumento, pero parecía desorientado. Y ya que usted tocó el tema de la democracia y los derechos humanos, continuó el precandidato, permítame hacerle una pregunta directa, senador. ¿Dónde estaba usted cuando líderes sociales fueron asesinados bajo este gobierno? ¿Dónde estaban sus denuncias contundentes cuando la represión policial durante los paros dejó muertos y heridos? ¿Dónde estaba su voz crítica cuando el gobierno intentó controlar las redes sociales y estigmatizar a periodistas independientes? Ah, claro, como era su gobierno, como eran sus aliados ideológicos, entonces eso no cuenta, ¿verdad? La defensa de derechos humanos para usted es selectiva, solo aplica cuando puede usarla como arma política contra sus adversarios. El silencio que siguió fue demoledor. Cepeda abrió la boca para responder, pero las palabras no salieron. De la Espriella bajó el tono, haciendo su voz más personal, más directa. Senador, usted y yo venimos de mundos diferentes. Yo crecí viendo cómo mi familia trabajaba duramente, cómo se sacrificaba por construir algo. Estudié, me especialicé, hice un doctorado, fundé una empresa, creé empleos, aporté a la sociedad de forma concreta. Usted eligió el camino de la política, y eso es respetable. Pero no venga ahora a darme lecciones de moral cuando su única contribución ha sido perpetuar la división, el resentimiento y las falsas promesas. El abogado hizo una pausa estratégica. Colombia está cansada, senador. Cansada de los discursos vacíos. Cansada de las promesas incumplidas. Cansada de los políticos profesionales que viven del Estado y nunca resuelven nada. Las familias colombianas quieren resultados, no retórica. Quieren seguridad, empleo, educación de calidad, salud funcional. Y eso es exactamente lo que yo represento. No soy un político de carrera como usted. Soy un hombre que ha demostrado capacidad de gestión, liderazgo y resultados en cada proyecto que he emprendido. Las cámaras se enfocaban alternativamente a ambos hombres. De la Espriella, erguido, firme, dominando el escenario. Cepeda, hundido en su asiento, visiblemente afectado. Usted dice que quiero llevar a Colombia a una dictadura corporativa, prosiguió el precandidato. Más mentiras, senador. Lo que yo propongo es un Estado eficiente, no un Estado obeso e inútil.
Propongo bajar impuestos para que las empresas puedan crecer y contratar más gente. Propongo eliminar la burocracia que ahoga el emprendimiento. Propongo seguridad jurídica para que la inversión llegue y genere desarrollo. Propongo mano firme contra el crimen, no contra el ciudadano de bien. Eso no es corporativismo, senador, eso es sentido común, algo que evidentemente escasea en su círculo ideológico. De la Espriella señaló directamente a Cepeda. Y respecto a su acusación de que yo criminalizo la protesta social, otra falsedad. Yo defiendo el derecho constitucional a la protesta pacífica. Lo que no defiendo es el vandalismo, los bloqueos que impiden trabajar a millones de colombianos, la destrucción de propiedad pública y privada disfrazada de protesta. Eso no es ejercicio de derechos, senador, eso es delincuencia, y debe ser tratada como tal. Pero claro, para usted y sus amigos, eso también es criminalizar la protesta. El abogado tomó aire y continuó con renovada energía. Hablemos de su trayectoria, senador Cepeda. Décadas en el Congreso. Décadas dando discursos. ¿Y qué leyes transformadoras ha impulsado? ¿Qué proyectos concretos han mejorado la vida de los colombianos? Porque yo he revisado, senador, y la verdad es que su legado legislativo es casi inexistente. Usted ha sido más un activista con curul que un legislador efectivo. Ha gastado el tiempo señalando culpables del pasado, pero no ha construido soluciones para el presente. La sala estaba completamente absorta. Nadie se movía. Todos los ojos alternaban entre el senador y el precandidato. Y ya que tanto le preocupa el tema de los derechos humanos, de la Espriella adoptó un tono más solemne, déjeme decirle algo más. Los colombianos de bien también tenemos derechos. Tenemos derecho a vivir sin miedo. Tenemos derecho a que nuestros hijos vayan seguros a la escuela. Tenemos derecho a trabajar sin ser extorsionados por bandas criminales. Tenemos derecho a que el Estado nos proteja efectivamente, no que nos llene de discursos bonitos pero vacíos. Y ese es el compromiso que yo traigo, proteger a las familias honestas, no a los delincuentes. El precandidato dio otro paso al frente. Usted me llama demagogo, senador, pero la verdadera demagogia es prometer un país que nunca llega. Es vender utopías mientras la gente sufre en la realidad. Es defender un modelo económico que ha fracasado en cada país donde se ha implementado. Es pedirles a los colombianos que tengan paciencia, que esperen un poco más, que den otra oportunidad, cuando ya han esperado suficiente y han dado demasiadas oportunidades. De la Espriella miró directamente a las cámaras, hablándole ahora al país entero. Colombia, pueblo colombiano, familias que nos están viendo, no se dejen engañar por discursos cargados de ideología y vacíos de soluciones. Ustedes merecen algo mejor. Merecen un gobierno que los proteja, que genere oportunidades reales, que respete su esfuerzo y su trabajo. Merecen líderes que demuestren capacidad, no solo retórica. Y eso es lo que yo les ofrezco. No soy un político de promesas vacías. Soy un hombre de resultados comprobables. Regresó su atención a Cepeda. Senador, usted puede seguir vendiendo su narrativa del miedo, puede seguir diciendo que represento una amenaza. Pero los colombianos ya no le creen. Las encuestas lo demuestran. La gente ya despertó. Ya entendió que su proyecto fracasó, que sus políticas no funcionan, que sus promesas son humo. Y por eso me apoyan a mí, no porque yo sea un demagogo, sino porque represento una esperanza real, basada en hechos, en experiencia, en capacidad demostrada. El abogado bajó nuevamente el tono, haciendo su mensaje aún más penetrante. Usted ha tenido décadas para demostrar que su modelo funciona. ¿Y qué tenemos? Tenemos un país dividido, empobrecido, inseguro. Tenemos instituciones debilitadas. Tenemos una economía en crisis. Tenemos millones de colombianos perdiendo la esperanza. Ese es su legado, senador. Ese es el resultado de las políticas que usted ha defendido toda su vida. De la Espriella se enderezó completamente. Yo, en cambio, no vengo con un historial de fracasos. Vengo con un historial de éxitos. Cada caso que he tomado como abogado, lo he ganado. Cada empresa que he fundado, ha prosperado. Cada proyecto que he liderado, ha dado resultados. Y esa misma capacidad, esa misma determinación, esa misma eficiencia, es la que voy a llevar a la presidencia de Colombia. La sala estalló en aplausos ensordecedores. Grupos enteros se pusieron de pie.
El teatro vibró con la energía del momento. En las redes sociales, los hashtags explotaron. Cepeda sin palabras y de la Espriella de mole y Colombia despierta se volvieron tendencia en cuestión de minutos. Millones de colombianos compartían los videos del intercambio con comentarios de asombro y apoyo. Cepeda permanecía sentado, visiblemente afectado. Su rostro mostraba una mezcla de sorpresa, frustración e impotencia. Intentó organizar sus papeles, buscar alguna respuesta, pero estaba claro que la réplica lo había desarmado completamente. De la Espriella no había terminado. Esperó a que el ruido bajara y continuó. Senador Cepeda, usted dice que soy un peligro. Sabe que es un verdadero peligro. Es un gobierno que gasta el dinero del pueblo en proyectos ideológicos inútiles. Es un Congreso lleno de parlamentarios que cobran salarios millonarios y no producen nada. Es un sistema judicial colapsado donde la justicia tarda años en llegar. Es una educación pública deficiente que condena a nuestros niños a la mediocridad. Es una salud pública en crisis donde la gente muere esperando citas y medicamentos. Ese es el verdadero peligro, senador, y usted ha sido parte de ese sistema toda su vida. El silencio que siguió fue absoluto. Cepeda miró hacia abajo, evitando las cámaras. El precandidato dio su golpe final. Colombia no necesita más políticos profesionales que viven del Estado. Colombia necesita líderes con capacidad de gestión, con visión de futuro, con valentía para tomar decisiones difíciles. Necesita a alguien que entienda cómo funciona la economía, cómo se genera empleo, cómo se atrae inversión. Necesita a alguien que haya demostrado en su vida personal y profesional que puede lograr resultados. Y ese alguien, senador Cepeda, no es usted. Ese alguien soy yo. Los aplausos fueron atronadores. La ovación duró varios minutos. El moderador intentaba retomar el control del evento, pero era imposible. El país entero estaba conmocionado por lo que acababa de presenciar. De la Espriella regresó tranquilamente a su asiento. Su expresión era serena, casi neutral, como si simplemente hubiera cumplido con un deber. No había triunfalismo ostentoso, solo la tranquilidad de quien sabe que dijo la verdad. Cepeda permaneció inmóvil. Cuando finalmente le llegó su turno de réplica, se levantó lentamente. Caminó hacia el atril con pasos inseguros. Tomó el micrófono e intentó hablar, pero su voz salió débil, temblorosa. Comenzó, pero se detuvo. Buscó en sus papeles, pero las palabras preparadas ya no servían. La sala esperaba, pero no hubo discurso. Solo frases cortas, desarticuladas, intentos fallidos de retomar el control narrativo. Finalmente, después de apenas 2 minutos de balbuceos, el senador simplemente dijo, «Es todo», y regresó a su lugar. El contraste era devastador. Donde antes había un político experimentado, seguro de sí mismo, ahora solo quedaba un hombre visiblemente derrotado. Las cámaras capturaron cada detalle. Los analistas políticos en los canales ya estaban calificando el momento como un punto de quiebre histórico. El foro continuó con otras intervenciones, pero nadie prestaba atención. El intercambio entre Cepeda y de la Espriella había eclipsado todo lo demás. Los periodistas corrían a editar sus notas. Los comentaristas políticos preparaban análisis. Las redes sociales explotaban con opiniones, memes y debates acalorados. Afuera del teatro, cuando terminó el evento, cientos de personas rodearon a de la Espriella. «Doctor, usted es la esperanza de Colombia», le gritaban. «Usted sí nos defiende, usted sí nos entiende». El abogado saludaba con humildad, agradeciendo el apoyo, pero sin caer en la autocomplacencia. «Esto apenas comienza», les decía. «El verdadero trabajo es reconstruir Colombia, y lo haremos juntos». Esa noche, los noticieros principales abrieron con el enfrentamiento. «Intercambio histórico en Foro Nacional», decían los titulares. «De la Espriella desmorona argumentos de Cepeda», señalaban otros. «Precandidato favorito demuestra por qué lidera las encuestas», analizaban los expertos. En los días siguientes, el impacto del intercambio se profundizó. Las encuestas mostraron un aumento significativo en la intención de voto hacia de la Espriella. El movimiento Defensores de la Patria reportó un incremento masivo en afiliaciones. Miles de colombianos que nunca habían participado en política se sumaban ahora, motivados por lo que habían presenciado. Cepeda intentó recuperarse.
Dio entrevistas tratando de reinterpretar lo sucedido, de minimizar el impacto, de reafirmar sus posiciones. Pero el daño estaba hecho. Su imagen de político experimentado e intocable se había resquebrajado. Incluso dentro de su propio partido, algunos comenzaron a cuestionar si era la mejor voz para enfrentar el creciente fenómeno de la espriella. El país había presenciado algo inusual. No fue solo un debate político más. Fue el momento en que la vieja clase política, representada por figuras históricas como Cepeda, se encontró cara a cara con una nueva generación de liderazgo. Un liderazgo basado no en años de militancia partidista, sino en resultados concretos, en capacidad demostrada, en conexión directa con las frustraciones y esperanzas de las familias colombianas. Abelardo de la Espriella Otero se consolidó esa tarde de septiembre de 2025 no solo como el favorito en las encuestas, sino como un fenómeno político real. Su mensaje había resonado porque era simple, directo y verificable. No prometía utopías lejanas. Prometía cosas concretas, seguridad, empleo, desarrollo, y lo hacía desde la credibilidad de quien ya había demostrado capacidad de gestión y liderazgo en su vida profesional. Colombia, una nación históricamente dividida entre izquierda y derecha, entre gobierno y oposición, entre múltiples bandos irreconciliables, encontró en ese momento una posibilidad diferente. La posibilidad de mirar más allá de las ideologías para enfocarse en resultados. La posibilidad de elegir líderes por su capacidad, no por su discurso. La posibilidad de exigir más que promesas, exigir demostraciones concretas de eficiencia. Las semanas siguientes a ese intercambio memorable confirmaron la tendencia. De la Espriella lideró foros, conversatorios y eventos en todo el país. Cada aparición pública reforzaba su imagen de líder preparado, firme pero respetuoso, crítico pero propositivo. Las familias colombianas lo escuchaban y se identificaban con su mensaje. No era el típico político que hablaba desde la distancia. Era alguien que entendía sus problemas porque él mismo había construido empresas, había enfrentado la burocracia estatal, había lidiado con la inseguridad, había vivido la realidad que ellos vivían. Iván Cepeda, por su parte, nunca logró recuperar completamente el terreno perdido. Aquel intercambio en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán quedó marcado en la memoria colectiva como el momento en que la vieja guardia política fue expuesta en sus contradicciones, en su falta de respuestas concretas, en su dependencia de narrativas emocionales pero vacías de soluciones prácticas. El 18 de octubre de 2025, casi un mes después del memorable enfrentamiento, las principales encuestadoras del país publicaron sus mediciones. Abelardo de la Espriella lideraba la intención de voto para las elecciones presidenciales de 2026 con una ventaja significativa. El movimiento Defensores de la Patria se había consolidado como la principal fuerza opositora. El país miraba hacia el futuro con una mezcla de esperanza y expectativa. Lo sucedido aquella tarde de septiembre no fue solo un intercambio político. Fue un símbolo. El símbolo de un país que estaba listo para un cambio real, para dejar atrás décadas de promesas incumplidas y buscar liderazgo basado en resultados, en capacidad, en honestidad. Y ese cambio tenía un nombre y un rostro, Abelardo de la Espriella Otero, el abogado que se había convertido en la esperanza de millones. Colombia miraba hacia 2026 con renovada expectativa. Las familias, cansadas de gobiernos que no resolvían sus problemas reales, encontraban finalmente una alternativa creíble. Los empresarios, asfixiados por impuestos y burocracia, veían una posibilidad de reactivación económica. Los jóvenes, frustrados por la falta de oportunidades, visualizaban un futuro con más opciones. Los adultos mayores, preocupados por la inseguridad y la crisis de salud, confiaban en que alguien finalmente tomaría las riendas con firmeza. El intercambio entre Cepeda y de la Espriella quedó grabado como uno de esos momentos definitorios en la historia política de un país. Cuando todo un pueblo presencia en tiempo real cómo se desmorona una narrativa y emerge una nueva. Cuando las viejas fórmulas dejan de funcionar y se abre espacio para propuestas diferentes. Cuando la gente decide que ya no aceptará más promesas vacías y exigirá resultados concretos. Abelardo de la Espriella había demostrado esa tarde algo fundamental, que se podía hacer política de otra manera. Con respeto, pero con firmeza. Con crítica, pero con propuestas. Con visión ideológica, pero sin fanatismo. Con compromiso social, pero sin populismo.
Había demostrado que Colombia necesitaba y merecía líderes preparados, capaces, honestos. Y el país, testigo de todo aquello, tomó nota. Tomó nota de cada palabra, de cada argumento, de cada dato. Tomó nota de quien tenía respuestas y quien solo tenía excusas. Tomó nota de quien ofrecía un camino claro y quien solo ofrecía más de lo mismo. Aquella tarde de septiembre de 2025, en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán, no solo se enfrentaron dos hombres. Se enfrentaron dos visiones de Colombia. Y el país, en su inmensa mayoría, eligió creer en la visión de resultados, de capacidad, de futuro. La historia recordará ese momento no como una simple confrontación política, sino como el punto donde Colombia decidió dejar atrás el pasado y mirar hacia adelante con esperanza renovada. Una esperanza fundamentada no en palabras hermosas pero huecas, sino en la convicción de que, con liderazgo adecuado, con gestión eficiente, con compromiso genuino, el país podía superar sus desafíos y alcanzar el desarrollo y la paz que sus familias tanto merecían. Y así, con ese intercambio memorable grabado en la memoria colectiva, Colombia se preparaba para las elecciones de 2026, consciente de que tenía una oportunidad real de cambio, una oportunidad representada por un hombre que había demostrado con hechos, no solo con palabras, que tenía la capacidad de liderar la nación hacia un futuro mejor. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Ahora dime, ¿qué opinas de lo que acabas de escuchar? ¿Crees que un liderazgo basado en resultados concretos es lo que Colombia necesita en este momento? ¿Te identificas con las propuestas de eficiencia y seguridad, o consideras que hay otros enfoques más adecuados? ¿Crees que Abelardo de la Espriella podría ser el cambio que necesita Colombia? Deja tu opinión en los comentarios.